En el módulo recién pasado estudiamos desvanecimiento local, la forma más básica del desvanecimiento local, estático, sin movimiento. Y encontramos de que el desvanecimiento local tiene un desvanecimiento Rayleigh. Y al final del módulo hicimos un ejemplo donde planteamos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que este desvanecimiento Rayleigh local sea más profundo que una cierta cantidad de decibeles? Y esta cantidad de decibeles, por supuesto, puede variar. Pero lo importante de ese ejercicio fue la conclusión, que si tenemos una razón señal a ruido que es relativamente alta, entonces caer 20 decibeles puede no ser tan terrible. Pero si la razón señal a ruido ya es cercana a un límite de lo aceptablemente, de lo adecuado, digamos, de lo aceptable, por ejemplo 10 decibeles, está cerca de 7 decibeles como referencia, ¿no es cierto? Siempre es una razón señal a ruido típica. Caer desde ahí 20 decibeles puede ser nefasto, ¿sí? Entonces, la conclusión, después de haber hecho todo este estudio del desvanecimiento Rayleigh, es que más allá que entender cómo desvanece la envolvente de una señal recibida, lo interesante y lo importante realmente es entender las estadísticas de cómo varía la razón señal a ruido en función de cómo varía la amplitud y el desvanecimiento de la señal. Entonces, en este nuevo módulo es justamente eso lo que queremos estudiar. Concretamente queremos estudiar la razón señal a ruido en ambientes con desvanecimiento Rayleigh. Rayleigh. Y acá vamos a introducir una notación, la letra griega gamma, para referirnos a la razón señal a ruido. Y la razón señal a ruido en general se define como una potencia recibida dividido por una potencia de ruido, una potencia de señal dividido por una potencia de ruido. Y aquí debemos ser muy cuidadosamente a qué nos referimos con esas potencias, porque esta potencia de señal recibida, por ejemplo, podría ser una potencia instantánea de una señal de radiofrecuencia, podría ser una potencia instantánea de una envolvente compleja que tiene una forma de pulso que no tiene potencia constante durante la extensión de cada símbolo. Pueden haber símbolos QAM, ¿no es cierto? Algunos de ellos que tienen mayor magnitud, amplitud, otros menor, por lo tanto símbolos más periferales en la modulación QAM tienen más potencia que otros símbolos. Y por eso es que quiero definir muy cuidadosamente de que vamos a hablar de potencias medias de una señal recibida durante un periodo de un símbolo, durante un tiempo símbolo, y la correspondiente potencia media del ruido durante un tiempo símbolo. Y esto formalmente lo podemos describir como de la siguiente forma. Tenemos la integral de 0 a t, un tiempo símbolo, de la envolvente compleja de la señal recibida, sin ruido, módulo al cuadrado, integrada entre 0 y t sobre el tiempo, y dentro de esta señal recibida hay una incertidumbre de cuál es la señal transmitida. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es un valor esperado, y para
ser bien explícitos, este valor esperado es sobre la señal transmitida, sobre los posibles símbolos SI, M-arios, ¿no es cierto?, en general, transmitidos. Y por otro lado tenemos que la potencia media del ruido la vamos a definir como el valor esperado de la envolvente compleja del ruido al cuadrado, y aquí prestando el mismo cuidado de que estamos hablando de un valor esperado calculado sobre el proceso estocástico de ruido. Acá tal vez debiéramos hacer una pequeña mención de que estamos hablando de la señal sin ruido, señal recibida sin ruido, vale decir, está afecta al desvanecimiento de canal, pero no está afecta a ruido térmico. Y por este otro lado aquí, con respecto al ruido, lo que podemos decir es que esa potencia, ese valor esperado del proceso estocástico al cuadrado, es algo que conocemos bien, es la función de autocorrelación del ruido evaluada en 0, por lo tanto es igual a N0, la densidad espectral de potencia del ruido, estamos asumiendo que es ruido térmico, ruido blanco, por el ancho de banda de la transmisión, y esto es lo que definimos como P sub n barra. Ahora, esta expresión la podemos reescribir de la siguiente forma. Esto es igual a el valor esperado de la integral de 0 a t, y ahora lo que vamos a hacer es reescribir esta señal R con el modelo de señal que encontramos en el módulo anterior. Aquí está. La señal recibida, envolvente compleja, es esta variable Rayleigh, que tiene una fase uniforme, por la señal que fue transmitida, la envolvente compleja de la señal transmitida, y está este ruido acá que estamos ignorando. Así que básicamente estamos hablando de este término de acá. Entonces es el módulo de la raíz de RI al cuadrado más RQ al cuadrado e a la J phi, envolvente compleja de S, todo esto al cuadrado integrado en el tiempo. Y aquí abajo simplemente vamos a hablar de P sub n barra porque ya lo hemos definido con suficiente detalle. Y esto, a su vez, es igual a, recordando que la operación de valor esperado es sobre la señal, entonces todo esto de aquí sale como constante. Entonces queda igual a RI al cuadrado más RQ al cuadrado por el valor esperado de la integral de 0 a t de S tilde de t módulo al cuadrado de t. Y recordando que típicamente este SI, esta señal S de t, típicamente es igual a una señal SI check, alguno de m símbolos, multiplicado por algún pulso base phi de t. Ojo que este phi y este phi son cosas distintas, hay un pequeño abuso de notación acá. Este es un ángulo nada más y esto acá es un pulso base. Resulta entonces que toda esta todo este valor esperado de aquí es igual a símbolo, la energía promedio por símbolo. Esto no es nada nuevo. Dividido por
voy a tener que moverlo, dividido por P sub n. Y aquí tal vez lo que podemos hacer es devolver este corchete allá y queda aclarado que eso es el símbolo. Entonces así tenemos que gamma, la razón al ruido, es igual a RI al cuadrado más RQ al cuadrado. Todo esto multiplicado por E símbolo dividido por P sub n barra. Y en términos aún más breves, si volvemos atrás a nuestro modelo de señal, esto de acá lo hemos definido como R, una variable aleatoria Rayleigh, y nos acordamos de que cada uno de estos RI y RQ tienen una distribución normal de media 0 y un sigma R al cuadrado que vale lambda P cuadrado medios. Entonces, cada uno de estos acá distribuye normal de media 0 y varianza lambda P cuadrado medios. Y todo esto es igual entonces a R al cuadrado E símbolo dividido por P sub n barra. Ahora, la observación clave es que este gamma barra, esta razón señal a ruido, está expresada a través de dos parámetros que en definitiva son constantes. El símbolo lo conocemos, P sub n barra es una constante, multiplicados por una función de una variable aleatoria Rayleigh, el cuadrado de una variable aleatoria Rayleigh. Así que este gamma de acá es una variable aleatoria porque es función de dos variables aleatorias, y ahí con eso me refiero a RI y RQ, ¿sí? Donde, por supuesto, como último comentario, ¿no es cierto?, este R de acá distribuye Rayleigh con parámetro sigma R, que es igual a la raíz e igual a lambda P dividido por raíz de 2. Tal como lo habíamos definido y estudiado hasta ahora. Entonces lo que nos interesa es, para esta nueva variable aleatoria gamma, a partir de una función de una variable aleatoria cuya distribución conocemos, encontrar su distribución de probabilidad. Y para eso usamos el teorema del jacobiano. Entonces, para determinar la PDF, la distribución de probabilidad de gamma, usamos el teorema del jacobiano. Y el teorema del jacobiano dice así, dice que la densidad de una variable, en este caso gamma, multiplicado por un diferencial de esa variable, de gamma, es igual a la densidad de probabilidad de la otra variable, R, multiplicada por el diferencial de esa otra variable, R. Entonces,
Si copiamos esta última expresión a la próxima página, ahí está, lo que nos interesa determinar es esto de acá. Lo que conocemos es eso de acá. Esto es el diferencial de r al cuadrado dividido por p sub n barra por el símbolo. Es exactamente lo que habíamos encontrado acá. Y por el otro lado, sabemos que esto acá es la distribución Rayleigh. Para un parámetro sigma r conocido. Entonces, si diferenciamos esta expresión, vamos a obtener, por supuesto, que esto es igual a 2 veces el símbolo por r dividido por p sub n barra de r. Y si reemplazamos eso, queda p sub gamma de gamma por 2 el símbolo r dividido por p sub n barra de r. Y esto es igual a, por el otro lado, a la función de distribución de probabilidad Rayleigh, que es r dividido por sigma r al cuadrado e elevado a menos r al cuadrado dividido por 2 sigma r al cuadrado de r. Entonces aquí hay varias cosas que se simplifican. Los de r se cancelan. Hay un r en ambos lados que se cancela. Y con eso, entonces, obtenemos que la función de densidad de probabilidad de la razón señal ruido de gamma es igual a Pn barra, despejando, ¿no es cierto?, dividido por E símbolo por 2 sigma r al cuadrado, y todo ello por la exponencial de menos r al cuadrado dividido por 2 sigma r al cuadrado. Y aquí ocurren un par de cosas bien interesantes. Lo primero es que, voy a ponerlo aquí al costado, sigma r al cuadrado sabemos que vale lambda p al cuadrado medios. Si despejamos trivialmente, obtenemos, lo voy a poner en verde porque el código color es importante, que 2 sigma r al cuadrado es igual a lambda p al cuadrado. Y eso lo menciono porque aquí tenemos un término sigma r al cuadrado, le acabo de cambiar el color, y aquí tenemos otro término sigma r al cuadrado al cual también le cambié el color, así que aquí podemos ejecutar ese reemplazo. Pero también ocurre que gamma está dada por r al cuadrado dividido por p sub n barra por el símbolo. Eso es lo que habíamos encontrado acá. Entonces de aquí podemos despejar r al cuadrado y resulta, y aquí vamos a nuevamente usar código colores, que r al cuadrado es igual a gamma dividido por E símbolo dividido por p sub n barra. Y r al cuadrado lo podemos reemplazar acá. Y de esa forma, esta función de densidad de probabilidad, que es función de gamma, queda a través de este r, va a quedar expresado entonces aquí en función de gamma también.
Así que aquí este r al cuadrado lo podemos poner en rosado. Entonces, reemplazando. Tenemos que P sub gamma de gamma es igual a P sub n barra dividido por E símbolo lambda P cuadrado por la exponencial de menos gamma P sub n barra dividido por E símbolo lambda sub P. Y esto ligeramente reescrito es igual a 1 dividido por lambda P al cuadrado E símbolo dividido por P sub n barra exponencial de menos gamma dividido por lambda P cuadrado E símbolo dividido por P sub n barra. Y esto es bien interesante por varios motivos. El primero de ellos es que todo esto que estoy achurando en verde ahora aparece dos veces. Y esto es la razón señala ruido media del ambiente. Fíjense, tenemos una potencia del ruido media por símbolo, tenemos una energía media por símbolo, y esa energía media por símbolo en la transmisión pierde potencia por distancia en función de lambda P, la pérdida de potencia por distancia, más el efecto de la sombra. Así que todo esto es igual a, aquí faltó un cuadrado aquí arriba, lambda P cuadrado. Todo esto acá es la razón señal a ruido SNR media del ambiente. Y con eso me refiero en el área local y por símbolo. Y lo definimos como el valor esperado de r al cuadrado E símbolo dividido por P sub n barra, y ese valor esperado se calcula sobre R. Esto a su vez lo definimos como gamma barra. Entonces todo esto aquí es gamma barra y todo esto es gamma barra. Tal vez escribirlo al revés. Así queda más claro. Entonces, reescribiendo esta expresión anterior en términos de gamma barra, tenemos que con ello la distribución, la función de densidad de probabilidad, la función de densidad
de probabilidad de la SNR en un ambiente con desvanecimiento Rayleigh es P gamma de gamma igual 1 dividido por gamma barra exponencial de menos gamma dividido por gamma barra. Y por supuesto, esta es una distribución de probabilidad bien conocida. Es la distribución de probabilidad exponencial. La razón señala ruido en un ambiente con desvanecimiento Rayleigh tiene una distribución de probabilidad exponencial. Distribución de probabilidad exponencial. Lo cual es un resultado sumamente interesante, algo intrigante, como de dos variables aleatorias normales en fase de encuadratura se genera una variable aleatoria normal compleja cuya magnitud es Rayleigh, que si es elevada al cuadrado genera una exponencial. Están todas estas densidades de probabilidad interconectadas y aparecen en forma natural en los fenómenos de desvanecimiento en propagación inalámbrica. Si es que graficamos esta curva, las conocemos bien, voy a hacer eso junto a un par de otros comentarios en la cápsula inmediatamente siguiente.